Buenos días, compañeros. La presente socialización está relacionada con un análisis que se hace de un problema del ámbito educativo donde se contrasta el contexto complejo con el contexto simple. Los expositores son Yolima Berrío, Heider Rueda, Edwin Hernández, Liliana Bonilla y quien les habla, Lady Ortiz. La presente socialización se hizo con un problema basado en el campo de la educación. El problema es el rendimiento estudiantil. El título de la investigación es Implicaciones del rendimiento estudiantil en el proceso de enseñanza y aprendizaje, bases teóricas para un nuevo modelo pedagógico desde el paradigma de la complejidad. El autor es Henry López Beltrán. El estudio se realizó guiado por la Universidad UPEL en Rubio en junio del 2025. El rendimiento estudiantil se entiende como un desafío dentro del sistema educativo, reconociéndolo como un indicador clave en la calidad educativa. Debe ir más allá de los resultados académicos. El autor sugiere que no debe reducirse únicamente a las calificaciones, a las pruebas estandarizadas, sino que debe ser un fenómeno multidimensional. Esto significa que puede abarcar la dimensión cognitiva cuando hay comprensión de conocimientos, cuando hay un pensamiento crítico, puede abarcar la dimensión creativa cuando hay capacidad de innovar, de resolver problemas, puede abarcar la dimensión socioemocional cuando implica habilidades sociales, manejo de emociones, adaptaciones a contextos que están todo el tiempo cambiando. Entonces, digamos que este problema educativo surge por la necesidad de investigar y de indagar en las políticas educativas donde este fenómeno tan complejo se ve desde un punto de vista reduccionista, es decir, que lo limitan solo a números, promedios, a medidas cuantitativas. Entonces, teniendo en cuenta esta idea, tenemos que analizar que desde un contexto simple, pues esto se limita a medir y cuantificar, y desde un contexto más complejo, busca comprender integralmente cómo es el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿a qué nos invita? A que la evaluación, más que numérica, sea una evaluación formativa, a comprender de una manera más amplia y profunda el aprendizaje, ya que este debe ser dinámico, integral, contextual, se debe tener en cuenta todos los factores que influyen o que afectan a un niño para que él esté dispuesto a recibir ese conocimiento. Mi nombre es Eider Manuel Rueda Carrascal y continuando con la temática en el contexto simple o de la simplificación, pues la educación se entiende de una manera más básica y también reducida. Aquí el rendimiento es igual al resultado final. ¿Qué quiere decir esto? Que el éxito del estudiante se mide solo por la nota que se obtiene al final, ¿sí? Sin considerar el esfuerzo, ni el proceso, ni el crecimiento que éste haya tenido. En cuanto a la evaluación cuantitativa, aquí lo importante son los números, no el hecho de que el estudiante realmente haya comprendido cómo hizo para aprender. En la causalidad lineal, pues se piensa que el profesor es quien enseña, entonces el estudiante automáticamente aprende como si fuera una relación directa y automática. En el currículo fragmentado, pues las materias se enseñan de manera separada, sin conexión entre ellas. Y en el control y en la estandarización, pues todos los estudiantes deben aprender lo mismo, al mismo ritmo y de la misma manera. Es decir, que en este enfoque, pues el profesor es quien transmite la información y el estudiante es quien lo recibe. Y de la misma manera, pues es evaluado con una nota. Esto quiere decir que aquí no se toma en cuenta las emociones, ni el contexto familiar, ni las diferencias individuales que existen entre el estudiante. Y es visto como una forma de ver la educación de manera ya más reducida y simplificada, donde lo más importante son los resultados numéricos y no el proceso completo del aprendizaje. Muy buenos días, soy Edwin Hernández y les voy a hablar sobre el contexto complejo. Desde la perspectiva del pensamiento complejo de Edgar Morin, el contexto no es algo fijo,
ni dado, sino un fenómeno dinámico y emergente que se construye constantemente a partir de múltiples interacciones. En una institución educativa, por ejemplo, el contexto no solo depende de factores socioeconómicos, sino también de relaciones, normas culturales, historias previas y acontecimientos que lo modifican continuamente. Los fenómenos no pueden explicarse por una sola causa. Situaciones como el bajo rendimiento escolar surgen de la interacción de factores pedagógicos, emocionales, familiares, sociales e institucionales. Nada ocurre de manera aislada, todo está interconectado en una red compleja. Además, no existe separación clara entre factores internos como las emociones, la motivación y lo cognitivo y los factores externos como la familia, la escuela y la comunidad. Ambos influyen mutuamente en un sistema circular donde cada elemento afecta y es afectado por los demás. El contexto complejo funciona de manera no lineal. Quiere decir que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios, mientras que grandes esfuerzos pueden no producir efectos inmediatos. Por ello, la incertidumbre no es una falla del sistema, sino una condición natural. En consecuencia, la labor educativa no debe centrarse en el control ni en la aplicación de recetas, sino en la observación constante, la interpretación y la adaptación. Docentes y orientadores se convierten en factores de lectores del contexto, priorizando la comprensión sobre la sanción y el análisis integral, y sobre explicaciones simplistas. Muy buenos días, mi nombre es Liliana Astrid Bonilla Parra. En esta oportunidad hablaré sobre el pensamiento complejo en educación. Se considera la necesidad y es evidente analizar críticamente los enfoques pedagógicos tradicionales, los modelos rígidos y lineales que no responden a una realidad cambiante, que dificulta la adaptación de ritmos de aprendizaje, estilos cognitivos y contextos socioculturales. Siguiendo a Edgar Morin, se comprende que la realidad es interrelacional, incierta y multidimensional. Por ello no se puede abordar desde esquemas fragmentados o simplificadores. También se observa muchas veces que en el acto educativo se descontextualiza, aplicando contenidos y evaluaciones de manera homogénea sin considerar las dimensiones históricas, culturales y emocionales de los estudiantes. Esto debilita el sentido del aprendizaje, rompe un vínculo entre la escuela y la vida. Además, la uniformización individualiza la diversidad y puede generar exclusión. A esto se suma una evaluación centrada no solo en lo cuantitativo, cuando evaluar debería significar comprender procesos, promover aprendizajes significativos. Por ello se asume un pensamiento complejo que no solo es una estrategia metodológica, sino una exigencia ética, epistemológica que entienda que la educación como un proceso integral es humano y fundamentalmente relacional. Buenos días, mi nombre es Yolima Berrío, soy integrante del grupo número 1 y pues voy a socializar con ustedes lo que es la exoneración desde el paradigma complejo. Bueno, se tiene que desde el paradigma complejo, este desafío pide que exista un cambio o una transformación en el pensamiento educativo para que pueda existir una transformación en la educación, pero que esta transformación en la educación pide un tránsito del pensamiento simple al pensamiento complejo, a través de la adopción de ciertos aspectos como es el currículo integrador, como son los ambientes de aprendizaje participativos, las metodologías activas, las evaluaciones formativas, el rol del docente facilitador. En relación a este rol de docente se debe redefinir hacia facilitador de los aprendizajes complejos a fin de provocar en el estudiante lo que es la incertidumbre, la autonomía, la cooperación y la creatividad para que el estudiante pueda enfrentarse a la sociedad, la cual también presenta unas características de ser una sociedad interconectada e impredecible. Bueno, finalmente tenemos dos conclusiones, una a nivel general desde el paradigma complejo y otra a nivel específico desde
el desafío educativo que pudimos investigar. En el primer caso, pues se concluye que lo que es el rendimiento escolar no puede ser comprendido o transformado desde un contexto simple, porque este pues es un fenómeno multidimensional, es dinámico, y si se comprende desde un contexto simple, lo que se va a lograr es minimizar el aprendizaje e invisibilizar la complejidad que tiene este, pues en relación a lo cognitivo, a lo social y a lo emocional. En relación al segundo, en la segunda conclusión, pues se tiene que el aprendizaje puede ser comprendido solamente de manera integral a través del pensamiento complejo, y que este a su vez pide una transformación en el pensamiento educativo para transitar hacia unas prácticas pedagógicas que presentan ciertas características, como es el de ser flexibles, ser contextualizadas y estar de acuerdo a la realidad pues educativa contemporánea en la que vivimos actualmente. Eso es todo. Muchas gracias.